¿Cuántos estuvimos anoche en camino a Sion? Ahí escuchamos un buen número de cantos y la idea es esa, seguirlos cantando, abrirnos en un espacio a través de lo que el contenido de cada canción habla, dice. Y esa es la idea, que se plante en nuestro corazón aquellas verdades que tienen que estar acá en nosotros y que necesitamos hablarlas, confesarlas en el nombre del Señor. Y qué bueno que lo hagamos a través de la música, porque la música es una forma en la cual confesamos la palabra del Señor. Y qué bueno que podamos hacerlo. Oremos y pongámonos en las manos del Señor cada uno de nosotros. Señor, tu palabra, Dios, es viva y eficaz. Bendice la vida de cada uno, nuestra vida, Señor. Señor, usa la palabra para llenarnos, para darnos dirección, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Era una vez un campesino que fue al bosque cercano a atrapar algún pájaro con el fin de tenerlo cautivo en su casa. Consiguió atrapar un aguilucho, lo colocó en el gallinero junto a las gallinas y este creció como una gallina. Después de 5 años, ese hombre recibió en su casa la visita de un experto en aves. Al pasar por el jardín, dice que el experto vio aquel pájaro y dijo: ese pájaro que está ahí no es una gallina, es un águila. De hecho, dijo el campesino, es un águila. Pero yo la crié como gallina. Ya no es un águila, es una gallina como las otras. No, respondió el experto. Ella es y será siempre un águila, pues tiene el corazón de un águila. Este corazón la hará un día volar a las alturas. No, insistió el campesino, ya se volvió gallina y jamás volará como águila. Entonces decidieron hacer una prueba. El experto tomó el águila, la elevó muy alto y desafiándola dijo: ya que de hecho eres un águila, ya que tú perteneces al cielo y no a la tierra, entonces abre tus alas y vuela. El águila se quedó fija sobre el brazo extendido del experto. Miraba distraídamente a su alrededor. Vio a las gallinas allá abajo comiendo granos y saltó junto a ellas. El campesino comentó: yo lo dije, ella se transformó en una simple gallina. No, insistió de nuevo el experto, es un águila. Y un águila siempre será un águila. Vamos a experimentar nuevamente mañana. Al día siguiente, el experto subió con el águila al techo de la casa y le habló: águila, ya que tú eres un águila, abre tus alas y vuela. Pero cuando el águila vio allá abajo a las gallinas picoteando el suelo, saltó y fue a parar junto a ellas. El campesino sonrió y volvió a decir al experto: ya le había dicho, se volvió gallina.
No, respondió firmemente el experto. Es un águila y poseerá siempre un corazón de águila. Vamos a experimentar por última vez. Mañana la haré volar. Al día siguiente, el experto y el campesino se levantaron muy temprano. Tomaron el águila y la llevaron hasta lo alto de una montaña. El sol estaba saliendo y doraba, dice, los picos en las montañas. El experto levantó el águila hacia lo alto y le ordenó: águila, ya que tú eres un águila, ya que tú perteneces al cielo y no a la tierra, abre tus alas y vuela. El águila miró alrededor, temblaba, como si experimentara su nueva vida, pero no voló. Entonces el experto la agarró firmemente en dirección al sol, de suerte que sus ojos se pudiesen llenar de claridad y conseguir las del vasto horizonte. Fue cuando ella abrió sus potentes alas, se erguió soberana sobre sí misma y comenzó a volar hacia lo alto y a volar, y cada vez más a las alturas. Voló, voló, voló y nunca más volvió. Qué difícil es la condición de muchas personas en el mundo cuando se vive en una total pérdida de conciencia de lo que somos o representamos delante de Dios, creyendo ser algo diferente de lo que realmente el Señor pensó de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios del hombre y la mujer que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y como tal, el mandato de señorear y gobernar sobre la creación demostraba el alto potencial que había sido depositado tanto en el hombre como en la mujer. Cuando el hombre peca, una de las pérdidas más lamentables fue la pérdida de la conciencia de su propio ser. El hombre pierde su sentido de identidad, y a partir de Adán, todo hombre nacido sobre la tierra nace con la conciencia de su propio ser atrofiada y destruida. En otras palabras, todo ser humano que nace no sabe realmente quién es. De acá que el hombre, al igual que el águila, fíjese bien, a raíz de la pérdida de la conciencia de su propio ser e influenciado por el ambiente en donde se desarrolle, adopte como modelo de vida lo que no representa su verdadera identidad y opte por vivir muy por debajo del diseño de vida con que fue creado por Dios. En Cristo Jesús, Dios nos concede la oportunidad a todo hombre, a toda mujer, de conocer y vivir la experiencia de recuperar esa conciencia de nuestro propio ser que estaba perdida, que estaba destruida, que estaba atrofiada, y ser dotado de la capacidad de vivir de acuerdo al diseño original con el que Dios nos creó. Y en eso le damos gloria a nuestro Dios, de que en Cristo Jesús hemos recuperado, fíjese bien, nuestra identidad. Y si de algo estamos sumamente claros hoy día, no importa donde nosotros estemos, no importa donde trabajemos, si algo tenemos sumamente claro, es lo que realmente somos delante del Señor. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte a nuestro Dios? Pero yo quiero que diga usted conmigo: yo sé
quién soy. Nuevamente, yo sé quién soy. No es yo soy quien soy y no me parezco a nadie. O sea, no es eso, sino yo sé quién soy, ¿verdad? Yo sé quién soy. En Cristo no se dice solo que el hombre sea una criatura creada por Dios, sino una criatura que puede optar por diseño divino a convertirse en un hijo de Dios. La palabra dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y este es un privilegio grande que los creyentes tenemos. Pero no solamente un privilegio, sino el hecho de identificar o demostrar a nosotros mismos que ya no somos personas comunes y corrientes, sino hemos recuperado algo grandísimo que habíamos perdido, como es nuestra identidad. Somos hijos de Dios y somos altamente privilegiados en este mundo. Y aunque no tenemos el plasma más grande, aunque no tenemos probablemente la casa con cuántos metros alrededor, pero donde estamos podemos percibir la grandeza que hay en nuestro corazón teniendo a Cristo Jesús, Dios eterno. Amén. Y eso nos hace distintos, nos hace muy diferentes. Ahora, la palabra de Dios no solamente dice que somos hijos de Dios, mire, no solo dice que somos hijos de Dios, sino en Cristo se espera que seamos reconocidos, oiga, que seamos reconocidos como un pueblo, no como un pueblo religioso, sino como un pueblo muy especial delante de Dios. Muy especial delante de Dios. ¿Cómo se nos mira desde el cielo? ¿Cómo se espera que los demás nos miren? La palabra dice: mas vosotros sois, oiga, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces somos un pueblo lindísimo en la tierra. Y no solamente somos nosotros, sino que somos millones de personas alrededor del mundo. Y todos ellos, o sea, reunidos, todos somos un pueblo escogido. Somos de reales, fíjense, somos, bueno, no del real, sino real sacerdocio. Dice: nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y eso es 10. Amén. Somos un pueblo especial. Yo quiero que le demos un aplauso grande al Señor porque nos ha hecho un pueblo lindo. Un pueblo lindísimo, real sacerdocio y una nación santa. Qué bueno. Nosotros no veníamos pensando. Cuando nacimos, nosotros no nos imaginamos dónde íbamos a llegar. Y ahí estamos, siendo hijos de Dios, siendo real sacerdocio, siendo parte de una nación santa delante del Dios Todopoderoso. Amén. Eso sí, ¿no? Así que llena muchísimo. Ahora, cuando nos convertimos, oiga, al Señor, y como tal se nos es revelado el diseño verdadero de lo que somos, sucede un fenómeno. En lugar de correr a disfrutar de nuestra verdadera identidad y de sentirnos creídos, ¿verdad? Valga para que entender de lo que somos, porque no somos cualquier cosa. Mire, al igual que el águila, en lugar de echarnos a volar y desplazarnos sobre las alturas en nuestra relación con Dios,
la inclinación por la fuerza de la costumbre a hacer lo que hemos aprendido a hacer desde que nacemos, en lugar de comenzar a volar, nos vamos con las gallinas. Y lo único que hacemos es cacaraquear, cuando realmente deberíamos estar volando, porque nosotros no somos gallinas, sino que somos águilas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pero sucede eso, fíjese. E igual pasa, o sea, en un creyente, su inclinación, aún conociendo su verdadera identidad, es a vivir como comúnmente ha vivido. Tras los deseos de los ojos, tras los deseos de la carne, tras la vanagloria de la vida, rehusando vivir por fe en el Señor Jesucristo, tras las capacidades, aspiraciones o sueños que nuestro Creador nos impulsa a vivir para gloria eterna. Nos sucede lastimosamente lo mismo que el águila. Por el contexto en el que nos creamos, nos desarrollamos. Entonces, en lugar de adoptar el patrón de vida que la palabra de Dios nos enseña cuando nos dice, ya no eres cualquier persona, ahora eres un hijo de Dios, y aparte de ello, eres un real sacerdocio, parte de una nación santa. Pero nosotros venimos y nos vamos a nuestra antigua manera de vivir, y perdemos de vista lo que somos, y se nos olvida que somos hijos de Dios, que somos real sacerdocio, y en lugar de volar, entonces comenzamos a saltar, comenzamos a cacaretear y a picotear, cuando esa no es nuestra naturaleza, sino que nuestra naturaleza, fíjese bien, es otra, muy distinta, muy diferente. ¿Qué es lo que hace al creyente en Cristo rehusar tomar y vivir en orden a su verdadera identidad en el Señor? ¿Qué es aquello que nos afecta y que no nos permite ponernos esas alas, ¿verdad?, que nos pertenecen y comenzar a volar? ¿Qué es lo que nos interrumpe? Mire, una de las cosas que afecta a la vida del creyente, por la cual no es capaz de ponerse totalmente el ropaje de hijo, o el ropaje de sacerdote, o el ropaje de gente santa, de pueblo santo delante de Dios, una de las primeras cosas es la fuerza de las costumbres o los hábitos. Estamos tan acostumbrados o habituados a vivir haciendo lo que no va de acuerdo a lo que somos, y nos resulta difícil y hasta imposible hacer lo que debemos hacer. Porque la fuerza de la rutina es tal que mata la conciencia. Y cuando la conciencia ya no reprende o acusa haciendo lo que no agrada al Señor, hemos perdido la visión de lo que somos por la fuerza de la costumbre o hábitos. Y ellos roban nuestra identidad en el Señor, y nuestra visión en Cristo queda perdida. Entonces, una de las cosas que necesitamos cuidarnos, fíjese bien, cuidarnos para no estropear el ropaje de vida, el ropaje de hijos, el ropaje de sacerdotes y de gente santa, como Dios nos mira, es que observemos nuestra rutina, que observemos los hábitos que tenemos todos los días, porque ellos nos están robando nuestra identidad en el Señor. Lo que pensamos todos los días, lo que hacemos por rutina todos los días, ello nos roba nuestra identidad en Cristo. Fíjese bien. Y así como el águila, que aun cuando el experto lo motivaba a alzar el vuelo, retornaba a picotear.
y a saltar. ¿Sabe por qué? Por la fuerza de la costumbre. Las gallinas son una especie de animal muy, pero muy diferente al águila. La gallina subsiste comiendo de lo que encuentra en el camino. Saltan, picotean, hacen un poco de bulla cacaraqueando. Luego las matan, ¿verdad? Y sirven como alimento de las personas. En cambio, el águila es una especie muy elegante. Está hecha para las alturas. Tiene desarrollada una visión admirable con la cual desde muy arriba visualiza a su presa. Al extender sus alas y volar, tiene la capacidad de remontarse a grandes alturas. Es una especie muy hermosa. El hombre terrenal que hay en nosotros, representada en nuestra carne, viene a ser comparativamente la gallina que cada uno de nosotros andamos llevando. La carne no está hecha para glorificar a Dios. De la carne nacen los más bajos instintos o deseos en el hombre. La aspiración de la carne es gozar de los placeres terrenales o temporales. El fin de la carne es matar la identidad del hombre celestial que hay en nosotros. Por eso la palabra de Dios dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y cuando todas estas cosas están hechas, toda una costumbre o hábitos, dice que esto está destruyendo nuestra identidad en el Señor. Por eso no logramos volar, ni siquiera aspiramos a hacerlo, porque hay otras cosas, fíjese, que nos están robando nuestra visión de vida. No estamos viendo lo que la palabra de Dios dice que somos, sino que estamos viendo lo que la carne desea que hagamos. Y esas son dos cosas diferentes. Por eso en esta mañana el Señor, a través de su palabra, nos dice: pueblo mío, ¿verdad? Levántense, pueblo mío, vuelen. Pero sin antes romper con la costumbre, sin antes romper con los hábitos de todos los días que están negando, que están robando nuestra identidad en Cristo Jesús. Porque tú no eres una gallina, sino que tú eres un águila que necesita más bien extender sus alas, ampliar, ¿verdad?, toda su capacidad, todo su potencial. Esa relación con Dios que tenemos es lindísima. Explotarla al máximo. Es parte de nuestra vida, es parte de nuestro ser. Eso es lo que el Señor nos quiere haciendo. Y no ocupándonos de lo que hacemos todos los días, que nos está robando nuestra identidad en Cristo Jesús. Entonces, eso es una cosa que estorba. La fuerza de la rutina y del hábito mata la identidad en Cristo. La mata. La otra cosa es: ¿qué hace el creyente? Al creyente rehusar tomar y vivir en orden a nuestra verdadera identidad. Es la fuerza de la influencia. Día con día estamos expuestos a todo un aparato de influencia que con su poder de atracción cautiva nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón, haciéndonos vivir no como hemos sido llamados a vivir por el Señor, sino como otros han decidido que vivamos. El mundo es el aparato de influencia más notoria que existe, que con su capacidad de atracción arrastra nuestros sentidos físicos, nuestros pensamientos y sentimientos, imponiéndonos un estilo de vida que el Señor nunca eligió para nosotros. Mire, a través del internet estamos enlazados con el mundo entero y podemos aprender el estilo de vida de cualquier persona o de cualquier lugar en el mundo. A través del internet es fácil meterse a diversos tipos de ambiente. Usted puede conocer qué es lo que se hace en un club nocturno, cómo es la vida de un homosexual, cómo matar a una persona hábilmente, cómo copiar en los exámenes sin ser descubierto,
¿Cómo se hace una sesión espiritista? A todo estamos expuestos. Pero el pueblo de Dios se cuida, porque hay una identidad que hay que mantener y hay que fortalecer. Y es la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Pero el poder de la influencia tiende, fíjese bien, a destruirlo. La palabra de Dios dice que el mundo es como una corriente al cual no podemos resistir, sino solo ceder a su fuerza si no estamos tomados del Señor. Dice la palabra de Dios, oiga, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo, dice, la corriente de este mundo. Tiene una fuerza, tiene una capacidad, los argumentos, las filosofías, las ideas que diariamente escuchamos, oímos a través de los medios de comunicación, tienen un poder de influencia extraordinario. Los medios de comunicación nos pueden hacer creer lo que ellos pretenden en un momento determinado sin que eso sea una realidad. Ellos nos mueven para un lado, para otro. Y nosotros no tenemos control de ello. Pero hay otras personas controlando lo que quieren que pensemos, lo que quieren que hablemos. Así son los medios de comunicación. Es una corriente fuerte, fíjese bien. Pero los hijos de Dios sabemos quiénes somos. Estamos claros. Y no permitimos que la influencia de ideas extrañas contaminen nuestra mente, contaminen nuestro corazón. La influencia del mundo nos separa de nuestra identidad en Cristo. Por la palabra de Dios somos mandados a tener como modelo de vida al Señor Jesucristo. Debemos permitir que toda la influencia venga solo y solo del Señor. Dice la palabra, mas vosotros no habéis aprendido así, dice, a Cristo. Como quien dice, de Cristo estás aprendiendo, deberías estar aprendiendo. Filipenses dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. La palabra siempre nos está inclinando a ver a Cristo, a pensar como Él lo hizo, a pensar cómo Él vivió, a pensar cómo Él superó X, Y, Z circunstancia o situación. Él es nuestro modelo de vida. A Él estamos viendo. Y tercera cosa que hace al creyente rehusar tomar y vivir en orden a la verdadera identidad que tenemos como hijos, como sacerdotes de Dios, es la fuerza que tiene la indecisión, la cual nos aleja de la posibilidad que tenemos de estabilizarnos en nuestra identidad en Cristo. Nos convertimos en personas de doble ánimo cuando nos resistimos a tomar decisiones radicales que nos aparten del mundo y de la carne y que nos hagan volar para la gloria del Señor. Dice Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante, dice, en todos sus caminos. La indecisión me estorba para no desarrollarme, crecer y estabilizarme ni en una cosa ni en otra. La indecisión interrumpe mi avance en el Señor. No logra que me estabilice en una sola cosa, porque mi corazón no está decidido. Yo debo de ser capaz de decidir para mí mismo, o decir para mí mismo, si soy de la carne, si soy del mundo, si soy de las tinieblas o de quién soy. Pero si soy del Señor, debo de seguir solo al Señor. Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí tiene que estar puesta nuestra mirada. Hay en la palabra del Señor toda una clave o camino que nos puede ayudar a mantenernos en el diario vivir
en el rumbo correcto, sin desviarnos de nuestra verdadera identidad en el Señor. Oiga lo que dice la palabra en Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces hay tres cosas importantes, óigase bien, que podemos poner en práctica en el diario vivir para mantener fresca nuestra identidad en el Señor. Número 1, active el poder del contacto. El hombre activa dentro de sí todo aquello que ve o todo aquello que oye. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando tiene bien temprano el contacto, porque la vecina puso su radio y usted escuchó una música X. Esa música X, en el transcurso de un día normal, si eso fue lo que usted escuchó primero, esa música usted la sigue repitiendo. Esa música usted la sigue cantando. O sea, tiene un pegue el punto del contacto. Máxime si es lo primero que oímos, si es lo primero que escuchamos. Y nosotros comenzamos a cantar eso. Y de repente, y usted no sabe ni en qué momento, pero es el poder del contacto. El poder del contacto que tiene la visión. El poder del contacto que tiene el oído. Lo que oímos se pega, lo que leemos igual se pega en el corazón. Dice, oiga bien la palabra, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Necesitamos activar el poder del contacto con la palabra del Señor, de manera que periódicamente o diariamente estemos alimentando y fortaleciendo la visión de lo que somos en Cristo Jesús. Mire, si usted no lo hace con la palabra, el contacto, lo va a hacer con otra cosa. Si usted lo primero que hace, o sea, en la mañana, es hablar del problema, hablar de la dificultad, usted va a estar hablando del problema, usted va a estar hablando de la dificultad todos los días, porque con eso hizo contacto, inmediatamente abrió sus ojos. Pero si mira atentamente en la perfecta ley, desde bien temprano, déjeme decirle que usted activó algo que es eficaz y es el poder del contacto que debemos tener con la palabra del Señor para que todo nuestro ser internamente se active, no a una canción, no a un problema, sino a nuestra visión que debemos de tener de lo que somos como hijos de Dios, como reyes y como sacerdotes. Y así como fortalecemos nuestro cuerpo comiendo diariamente, así necesitamos fortalecer la visión de lo que somos en el Señor a través del contacto con la palabra de Él. Necesitamos leer la palabra, hacer contacto con la palabra. Porque cuando hacemos contacto activamos un poder interno y comenzamos a funcionar internamente así.
como aquello con lo que hemos hecho contacto. Necesitamos oír, necesitamos ver de primera mano la palabra del Señor para que todo nuestro ser se active en fe, en esperanza y en amor. Nosotros lo activamos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Los mandamientos de Jehová, dice, son rectos, que alegran el corazón. ¿Cómo no va a alegrar el corazón la palabra de Dios? Cuando ella me dice lo que somos delante del Dios Todopoderoso. No me condena, no me acusa. Me habla de perdón, de amor, de restauración. Me alegra el corazón. Y si no comenzamos el día, o sea, leyendo el periódico y viendo, ¿verdad? O sea, todo lo que ocurre, 20 personas muertas, otras 2 mujeres asesinadas, otros 2 hombres. Si no comenzamos con eso, sino que comenzamos el día activando el poder del contacto con la palabra de Dios, mirando la ley perfecta, entonces nosotros nos vamos a llenar de eso, de fe, esperanza y amor. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Qué bueno es ser alumbrado nuestros ojos diariamente. Active el poder del contacto, pero esto es todos los días. 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 El poder de hacer las cosas todos los días. Recuérdese que el éxito no es una experiencia sola. El éxito es el hacer algo constantemente y todos los días. Escuché en cierta oportunidad el testimonio de John Maxwell. John Maxwell a sus 60, 70 años comenzó con una serie de libros buenísimos. Y decía John Maxwell, los he coleccionado durante mucho tiempo. Y en su testimonio personal decía, ¿saben cómo lo he hecho? Dice, todos los días escribo, todos los días oro, todos los días leo la palabra, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días lo he hecho. Por 50 años, dice él, por cuántos años. Y ahora dice que el Señor me inspiró a escribir, tengo cantidad de cosas. Y comenzó a sacar libro por libro, libro por libro, libro por libro, como el Espíritu le iba dando. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que el éxito es una experiencia de la vida que dura un momentito. Y nos olvidamos, fíjese bien, que el éxito es la disciplina, o sea, de hacer algo todos los días y constantemente. Todos los días y constantemente. Algo que debemos hacer todos los días y constantemente es mirar la perfecta ley de Dios, porque ahí está nuestra identidad en Cristo. No somos gallinas, somos hijos de Dios. Somos águilas que volamos desde las alturas. Vemos grandes cosas a través de los ojos del Señor Jesucristo. Pero fíjese, eso lo mantenemos. ¿Y cómo lo mantenemos? En contacto con la perfecta ley de nuestro Dios. Amén. Entonces todos los días, diga conmigo, todos los días. Ahí está el éxito, todos los días. Todos los días, 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 todos los días. El poder del contacto con la palabra. Tenga contacto con la palabra. Todos los días, aunque sea un poquito. Medite en la palabra de Dios. Y las ideas se van aclarando. Y usted cuando termina la tarde dice, tiene un mensaje. Dices, no pensé que me hubiera dado tanto. Es una cosa lindísima. En lugar de estar pensando en el problema, en lugar de estar pensando en otra cosa, el Señor es fiel a su palabra. Y Él nos quiere disfrutando de nuestra identidad en Cristo Jesús. Amén. Usted no es cualquier cosa. Usted es un hijo, un rey, un sacerdote, parte de una nación santa, parte de una nación que los ángeles reconocen desde el cielo y dicen, privilegiados estos que tienen la oportunidad
de honrar, de glorificar el nombre del Dios Todopoderoso. Aparte de ellos los ha hecho hijos, dice, y nosotros solo somos ángeles, pero ellos son hijos de Dios. Amén. Entonces, número 1, diga conmigo, el poder del contacto con la palabra de Dios. Eso me va a ayudar a permanecer todos los días en la visión de lo que soy a través de la palabra del Señor. Número 2, active el poder del recuerdo. Del recuerdo. Dice, haciendo que la palabra de Dios se retenga en la mente para nunca olvidarse en ningún lugar o en ningún momento de lo que somos en Cristo Jesús. Dice la palabra, no siendo oidor olvidadizo. No siendo un oidor olvidadizo. No venga a la iglesia a pasar el momento sin que usted mire atentamente la ley de Dios. Porque la palabra de Dios dice, no siendo oidor olvidadizo. Aquello que se olvida es señal que no está plantado en la mente. En psicología le llaman la memoria a corto y a largo plazo. Dice que es más efectiva la memoria a largo plazo que a corto plazo. La memoria a corto plazo, dice, es aquello que metemos a nuestra mente en el día, pero que el día siguiente no nos recordamos. Pero usted se recuerda de un hecho de 15 años. ¿Y cómo es que lo de ayer no se acuerda? Y lo de 15 años se acuerda. Ese dice la mente a largo plazo. De cosas que recordamos por mucho tiempo. Porque están plantadas en el corazón. La memoria dice a corto plazo no funciona. Porque no sabe uno, dice cómo va a reaccionar. Si se va a acordar o no se va a acordar. ¿Por qué? Porque no está plantado. La palabra de Dios necesita estar plantada. Y cuando la leemos, la oímos, o sea, desde la primera vez debe quedar grabado en la mente y en el corazón. Valga, perdón, hermanos, Hernández, voy a sacar a Adielito. Estuvimos con Adielito estos días y Adielito tiene una mente, pero tan receptiva. Evelyn me dice, fíjate, me dice que él vino a la zona. Y la zona, dice, juvenil, tiene, dice, siempre un nombre. Y él dice, le dice a Evelyn, cuando yo estuve en la zona, pero está hablando de 2 meses, ¿verdad? Dice, estuve en la zona, dice, y dice el tema de la zona. Dice lo que cantaron, se acuerda de todo, todito. Ahí está, ponete de pie, Adelito. Señor, ponete de pie para que te conozcan. Es extraordinario en su cerebro. Dios te bendiga. Una mente que atesora todo, pero porque no tiene muchas cosas en la cabeza metidas. Él está en una sola cosa y las capta, las asimila, la guarda y no se le borran. Y así tendría que ser la palabra del Señor. Pero ¿cuántos oímos la palabra y en la tarde, mire, ¿de qué habló el hermano? Ay, mire, yo no sé, yo sé que el señor Pelón dijo un puño de cosas, pero yo no sé, realmente yo no me acuerdo ni qué dijo. Y así somos, ¿verdad? Y venimos a oír la perfecta ley del Señor, pero no nos acordamos. Y la palabra dice, no seas un oidor olvidadizo. No vaya a ser que entre ese olvido se te olvide tu identidad y de repente no sepas ni quién sos. Porque ya no sabes ni cómo comportarte, ni cómo reaccionar ante una circunstancia o ante una situación. Se nos olvida. Dicen, no. Para facilitar que la palabra de Dios se recuerde, implica, fíjese bien, primero que la estoy leyendo constantemente, atentamente, buscando asimilar su contenido para escuchar al Señor y no olvidarla. Por eso la palabra del Señor no puede leerse como se lee la prensa o el diario de hoy.
Y comparativamente yo creo que nos acordamos más de lo que leímos en la prensa y el de hoy, de ayer, que lo que leímos de la palabra del Señor. No podemos leer la palabra solo para pasar el examen. ¿Se recuerdan cuando leíamos ahí en bachillerato o en la universidad? Solo para pasar el examen. Después que me pregunten, yo no me acuerdo nada. Yo solo sé, dice uno, que la pasé. Y eso es lo único que me interesa. Pero dice que la palabra de Dios no se puede leer de esa forma. La palabra de Dios no podemos leerla de esa forma. No podemos leerla de esa manera. Sino necesitamos atesorarla. Necesitamos asimilarla en nuestro corazón. Porque la palabra de Dios son los bienes, nuestra riqueza espiritual que es nuestra. Pero se nos olvida. ¿Por qué recordar siempre la palabra? Dice, porque la palabra del Señor es viva y es eficaz. Es viva y es eficaz, pero sobre todo te sostiene en tu identidad con Cristo. Hay algunos que no leen la Biblia en toda la semana. Aquí la vienen a leer a la iglesia. No oyen el mensaje, sino que pongan a leer la palabra. Yo no entiendo. No capto. Número 3. Active, óigase bien, número 1. Active el poder del contacto. Número 2, active el poder del recuerdo. Tienes que recordar la palabra de Dios. En el momento de la aflicción, en el momento de la preocupación, lo primero que tienes que recordar es lo que tu Señor te ha dicho en la palabra. Un día le dije a mi hija Abby, no te vayas para San Salvador. Estudiar allá, quería estudiar allá. No te vayas. Aquí lo hacemos todo tranquilamente. Podemos llevarte, traerte, hacer esto. No te vayas. Y ella solo me dijo papi, me dijo, el Señor me ha dicho que Él me va a cubrir en todo. Ella recordaba la palabra. Ella recordaba esa palabra. Y esa es la palabra. Mire, en momentos de dolor, en momentos de aflicción, en momentos de prueba, si algo te puede levantar es la palabra. Algo. Una sola palabra. Una sola palabra. Una sola palabra. Y con esa es una espada, y el enemigo viene y quiere entrar a tu vida y dice no, porque el Señor me ha dicho, el Señor me ha dicho, el Señor me ha dicho, el Señor me ha dicho. Esa es tu espada. Amén. ¿Cuántas tienen que una espada en esta mañana esperando en el Señor? Amén. O sea, levante su mano y diga, yo tengo una espada. La espada es la palabra. Y cuando el enemigo viene, Él no puede venir contra mí más allá, o sea, de lo que Él cree. No puede, porque yo tengo la palabra del Señor. Yo tengo la espada del Espíritu, dice Pablo, que es la palabra del Señor conmigo. Ella es la que me da fuerza. Amén. Es la palabra del Señor. Es la palabra. Acuérdate, en el desánimo, en el llanto, en la tristeza, en la angustia, en la incomodidad. Dios, mi palabra, el Señor, mi palabra es la que te levanta. Ahí está encerrada la identidad. Eres un hijo y como tal tienes derecho a oír la voz de tu papá.
No eres un hijo despreciado. No eres un hijo abandonado. Eres un hijo que come con papá, que vive con papá. Amén. Perdón número 3. Primero, el poder del contacto con la palabra, mirando atentamente en la ley. Número 2, el poder del recuerdo, no siendo oidor que me olvido. Y número 3, oiga, el poder de la práctica. El poder de la práctica. El autor Neil Anderson dice que solo lo que practico de la palabra es lo que creo de la palabra. Imagínese usted. Solo lo que practico es lo que creo. Solamente. Lo demás es información en mi cerebro. Información. Pero si no lo practico, es porque aún no lo creo. ¿Cuántos no dan su diezmo al Señor? ¿Sabe por qué no lo dan? Porque no creen. Solo el que cree lo da. El que no cree no lo da. Y así es todo. Solo practicamos lo que creemos. Pero lo que este versículo dice es que solo la práctica de la palabra del Señor es lo único que afirmará o reforzará en mí lo que soy. Fíjese bien. Yo puedo escuchar muchas cosas, pero hasta que no lo haga, no estoy dando testimonio que creo en aquello. Yo puedo escuchar toda una vida en una iglesia, en una congregación, y mi credibilidad de la palabra sea poca. ¿Por qué? Porque poco practico. Es la práctica, lo que hago, lo que los demás miran que hago, lo que soy. Ustedes han escuchado en la calle decir: mire, un ladrón le acaba de robar el celular a la señora. ¿Por qué sabe que es ladrón? Porque lo ve haciendo cosas de ladrón. Usted no vive cerca de él, no lo conoce. Pero por lo que hizo, así es señalado. Nuestras obras dicen lo que somos. Simplemente. Y lo que los demás nos miran hacer, eso somos. Porque es la práctica lo que confirma lo que verdaderamente soy. ¿Verdad? El Señor a través de su palabra nos manda a hacer la palabra, a practicar la palabra. Porque el hacer será la demostración más confiable de lo que somos. Dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida, dice, cómo era. Cuando estamos frente a la palabra de Dios, nosotros nos podemos ver tal como somos. La palabra de Dios en este versículo es comparada a un espejo. Entonces dice, cuando tú estás leyendo la palabra, tú estás viéndote a ti mismo en lo que sos delante del Dios Todopoderoso. Por eso es un espejo. Pero dice que el que oye la palabra pero no la hace, es semejante a aquel que se mira en el espejo, llega a conocer lo que es,
Pero por no hacerla, dice que luego se va y se olvida de quién era. Se le olvidó. Se le olvida. Entonces, cuando la palabra solo se escucha y no se hace, la identidad no es reforzada o fortalecida. Y lo que ocurre por la falta de práctica es que nuestra identidad se pierde y olvidamos quiénes somos. Y cuando hemos olvidado lo que somos, fácilmente retornamos a practicar lo que no somos. Y nuestro testimonio en el Señor se destruye porque las demás no nos miran haciendo lo que debemos hacer, sino nos miran haciendo cosas distintas o cosas diferentes. ¿Por qué? Porque se nos olvidó lo que éramos. Entonces es la práctica de la palabra del Señor lo que nos afirma y confirma nuestra identidad en Cristo. No somos gallinas, somos águilas delante del Señor. Y necesitamos volar para la gloria del Dios Todopoderoso. Tenga en mente todos los días esto: el poder del contacto, el poder del recordatorio y el poder de la práctica. Y yo sé que eso va a reforzar para que todos los días usted tenga claro qué es lo que es un hijo de Dios, sacerdotes y gente santa delante del Señor. Póngase de pie. Oremos todos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos tu nombre y oramos en esta mañana, Dios, para no ser oidores olvidadizos, sino, Señor, hacedores de la palabra. Oramos en el nombre de Jesús y bendecimos a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos en esta mañana, uno por uno, Señor. El poder tuyo, Dios, los cubra, los guarde. Gracias, Dios Todopoderoso. No queremos irnos en esta mañana sin hacer el llamado a aquellas personas que aún no han hecho su decisión de fe por el Señor Jesucristo. Y en esta mañana usted desea hacerlo, quiere hacerlo. Hágame el favor. Levante su mano, indíquenlo. Si no ha hecho su decisión de fe por Cristo, usted puede hacerlo en esta mañana. Reciba al Señor en su corazón. O reconcíliese con el Señor. Qué bueno. ¿Alguien más recibiendo al Señor? Hágame el favor, hermanos servidores, movilícense ustedes. Ayuden a aquellos que están a lo mejor indecisos y que necesitan a alguien que los impulse. Hágame el favor. Salga usted de su lugar, venga y reciba al Señor en su corazón. Qué bueno. Gracias. Qué bueno. ¿Alguien más? El Señor es el que llama. El Señor es el que llama. El Señor es quien llama a sus hijos.
¿Alguien más? Pedirles que los junten. Qué bueno. Si usted está luchando, tome ese paso de fe y se va a dar cuenta que esa lucha desaparece e inmediatamente usted toma una decisión. Tome su decisión por el Señor en esta mañana. Vamos a extender nuestras manos a favor de ellos. Yo voy a suplicarles que repitan esta oración. Háganme el favor, que haya un murmullo de oración a favor de ellos. Como las águilas por el poder de tu amor. Como las águilas por el poder de tu amor,
Cúbreme, Señor. Como las águilas por el poder de tu amor. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia ¿Cuántos hemos encontrado esa gracia del Señor? Amén. ahora sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerán por el poder de vuestro amor. Como las águilas por el poder de tu amor. Gracias, Señor Jesús. Como las águilas por el poder de tu amor. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Amén. Amén. Gloria a nuestro Dios. Que lo cantamos nuevamente el coro.